Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Corte de Justicia y a los disertantes que me acceden gentilmente a participar de esta actividad. Les explico más o menos cómo va a ser la mecánica de este taller. Inicialmente voy a exponer a Carlos Rodríguez, un poco para tratar de hacer una dinámica que respete la cronología justamente de la temática que proponemos, que es analizar la evolución de la cobertura de informativa judicial. Carlos Rodríguez, de esta página 12 en la actualidad, por aquel entonces, cuando se realizó el juicio histórico a los responsables de las juntas militares, tenía otra responsabilidad, trabajaba ya en el periodismo y bueno, justamente queremos comenzar a conocer su experiencia. Y luego tocará el turno al doctor Araníbal, quien ya va a abordar la otra punta de la experiencia. Y finalmente los periodistas que estuvieron participando activamente en la cobertura del juicio justamente que se hizo acá en esta sala de grandes juicios a los tres imputados por el doble homicidio de las turistas francesas. Así que bueno, sé con mi compañera Carlos Rodríguez. Gracias. Bueno, la cronología tiene que ser más vieja, así que no me pertenece. Digamos, antes de hablar concretamente del juicio a los comandantes, lo que quiero señalar para ubicarlos en ese tiempo, yo en el 1975 trabajaba en la agencia Telam. En ese momento la agencia Telam era, en ese momento político del país, todo el mundo participaba, todo el mundo se movilizaba, las cosas no estaban bien, pero a nivel, digamos, político, gremial, estudiantil, había mucha actividad. En la agencia Telam siempre había asambleas para reclamos por esto, por aquello, siempre había una actividad permanente de todos los trabajadores. Después del golpe, para salir a tomar un café teníamos que llenar un formulario para saber con quién íbamos a tomar el café, por qué razón íbamos a tomar el café. Entonces, digamos, empezamos a traer mate a la redacción y nunca más fuimos a salir porque era realmente oprobioso tener que explicar qué íbamos a hacer tomando un café en el bar de la esquina. Con el tiempo yo pasé a trabajar en la Agencia de Noticias de Argentina, donde el clima era totalmente diferente. La agencia en ese momento era propiedad de un grupo importante de medios periodísticos del interior del país y, digamos, la libertad, por lo menos interna en Noticias Argentinas, era muy diferente a lo que pasaba en Telam en ese momento después del golpe. Yo cubro el juicio a los comandantes. En principio lo cubrimos con Daniel Santoro, que después fue a Clarín. Después empezó a trabajar con el periodista que trabaja en Clarín. Él estuvo un tiempo con el cubriendo, después lo cubrí con Alberto Riobó, que es un compañero ya fallecido, que era, digamos, alguien que trabajaba en el Palacio de Tribunales. Para nosotros, digamos, el juicio a los comandantes fue el primer contacto directo con la justicia. Hasta ese momento, digamos, las noticias policiales y judiciales, por lo general se conseguían a través de los acreditados, digamos, en la Policía Federal o en la Policía Bonaerense. Y en realidad la información que había era muy acotada, y eso significaba que muchas veces se tuviera digamos, que inventar historias, y se inventaban historias que no eran creíbles, o se tomaban versiones que no eran ciertas. El juicio a los comandantes tuvo para nosotros fue una experiencia extraordinaria, porque era la primera vez que podemos presenciar semejante juicio. El juicio duró casi un año, terminó en diciembre, empezó en abril, terminó en diciembre. Yo estuve todos los días, desde las 2 de la tarde, a veces hasta la madrugada. Cuando se trató el caso de la ESMA, estuvimos hasta las 2 de la mañana viendo la noticia. En ese momento no teníamos internet. Es más, en la sala de prensa que se había montado en el Palacio de Tribunales, en la calle Talcahuano, no teníamos una sala de prensa que tenía Olivetti. Eran máquinas de escribir. Nosotros, como éramos una agencia, teníamos que difundir todo muy rápidamente. Trabajábamos, nosotros
nos turnábamos una hora cada uno adentro de la sala de audiencia tomando nota de los testimonios. No se podía grabar, digamos, con un grabador, y además tampoco sería práctico para el trabajo de agencia que tenemos que transmitir inmediatamente. Es mucho más fácil tomar apuntes que grabar y después escuchar la grabación, que se demora muchísimo más. Nosotros armábamos la noticia con un compañero que estaba trabajando en la agencia, dentro de la agencia, que era Juan Carlos Nori, que era uno de los editores, y armábamos, digamos, yo tomaba el teléfono, los apuntes, y empezaba a armar la crónica de lo que había ocurrido hasta donde yo había cubierto. Una vez que pasaba la parte mía, y que eso inmediatamente se difundía, porque la mecánica era ir transmitiendo lo que iba pasando a medida que iba pasando, cada testimonio se iba pasando inmediatamente y se iba subiendo, se iba mandando para todos los editores, y cuando llegábamos a un horario pico para los matutinos, tipo 7, 8 de la noche, se armaba una cabeza tentativa, una información, una cabeza informativa con todo lo del día, se hacía una síntesis, se mandaba la cabeza por separado y se adjuntaba todo lo que habíamos ido enviando durante toda la jornada. O sea, yo entraba, escuchaba, tomaba nota, salía y escribía, digamos, en realidad le cantaba, le iba escribiendo automáticamente, armando la nota sin escribirla directamente, sino que la escribía la persona que estaba en la agencia. Eso es lo que hacíamos casi todos los que trabajamos en agencias informativas donde era necesario. Hay que, digamos, si bien el juicio a los comandantes fue un punto muy importante para empezar a conocer una historia que se conocía solo a medias y que en realidad se conocía más afuera del país que dentro del país, si bien los periodistas, es mentira que nosotros no supiéramos lo que estaba pasando, sabíamos lo que estaba pasando, en Noticias Argentinas nos enterábamos de todo lo que estaba pasando porque allí habíamos tomado contacto con madres de Plaza de Mayo, con abuelas, con los organismos de derechos humanos, con todos los organismos de derechos humanos, teníamos contacto permanente y sabíamos relativamente qué era lo que estaba pasando, y a veces se difundía por la agencia, como había, digamos, una cobertura de medios del interior que respaldaban a la agencia, y nosotros podíamos transmitir eso. Lo que pasa es que a veces los diarios tenían problemas para editar y para publicar. O sea, nosotros escribíamos para los periodistas, pero a veces los periodistas no podían sacar eso en sus diarios para el gran público. Para nosotros el juicio de los comandantes fue muy importante, pero también tuvo algunas limitaciones. Si ustedes se recuerdan, en aquellos años, por ejemplo, apareció un famoso agente de inteligencia que era Raúl Guglielminetti como custodiando al presidente Alfonsín. O sea que había gente que era del pasado más terrible de la historia argentina que todavía seguía y se había, digamos, logrado infiltrar dentro de la democracia. No sé si recuerdan, había un grupo, el Grupo Alem, que integraba a Guglielminetti, estaba trabajando en la órbita del gobierno nacional. Cuando se descubre quiénes eran estas personas, se cierra, se juzga a los integrantes del Grupo Alem y se los echa, pero estaban ahí presentes. Aníbal Gordon, que había sido también un paramilitar muy conocido, que tenía muchas denuncias por secuestro, que incluso había sido protagonista de un robo cinematográfico en Bariloche, donde había robado un banco y se había escapado con un helicóptero. Ese personaje había salido en libertad en 1973, cuando liberaron a los presos políticos. Junto con los presos políticos salió Aníbal Gordon y un famoso traficante de armas y de droga francés, François Chiappé, salió en la misma, y no se sabe quién puso en la lista esos dos nombres. Lo que estoy diciendo es que había en los grupos, digamos, en el gobierno todavía había grupos infiltrados que presionaron al gobierno, y durante el juicio, por ejemplo, no se pudo transmitir en directo porque se interpretó en ese momento que iba a ser algo muy difícil y muy complicado por las presiones que iba a sufrir el gobierno si se difundía el juicio por televisión en vivo y en directo, como ocurrió afortunadamente ahora con el juicio aquí en Salta, que creo que es lo que debería ocurrir y es lo que me
merecería. ¿Qué hubiera pasado si todo el mundo, toda la Argentina hubiera visto los testimonios de ese juicio, que fueron tremendos, y se lo hubiera podido escuchar y ver en el mismo momento que estaban ocurriendo? Recuerdo que incluso gráficamente había un solo fotógrafo acreditado y autorizado por la Cámara Federal, porque querían evitar, digamos, la presencia masiva de fotógrafos en la sala. Entonces había una sola persona, que era Juan Carlos Piovano, que fue designado por la Cámara Federal, y era el único fotógrafo autorizado para todos los medios. Y no sé si recuerdan que las imágenes eran tomadas siempre de perfil, era una sola imagen, siempre era el mismo perfil para todos, para los testigos, o sea, para las víctimas, y también para los juzgados en ese momento, los comandantes militares. Creo que para todos nosotros el juicio, poder, digamos, escuchar los testimonios en vivo e indirecto, fue algo que nos marcó a nosotros, a todos los que pudimos estar ahí, definitivamente, y creo que nos hizo conocer algo que no teníamos ni posibilidad de hacerlo hasta ese momento. Creo que el juicio a los comandantes, más allá de que se sabía o se decía en algún momento que iba a venir el punto final, que no se iba a bajar en la cadena de mandos y seguir los juicios, creo que fue muy importante que se haya hecho, y que se haya hecho de la manera que se hizo, y de la posibilidad que nos dio a todos los periodistas de aprender a cubrir un juicio, aprender al tratamiento de la información que se debía dar con respeto y con cierta condescendencia, con la gravedad de los testimonios que escuchamos. Recuerdo que cuando se cumplieron 20 años del juicio, le hice una entrevista al presidente del tribunal, a Arlanian, y en realidad no fue una entrevista, fue casi como un diálogo entre dos personas que habían participado de un acontecimiento muy importante desde distintos lugares, uno como juez, como presidente del tribunal, y otro como periodista. Y nosotros recordábamos cosas incluso graciosas que pasaron, algunos momentos graciosos, como había un señor italiano que había presenciado uno de los secuestros y hablaba, digamos, una cosa, eso que se llama cocoliche, ¿no? Como un poco el castellano, un poco el italiano, y que dijo un montón de cosas que hizo reír por primera vez a la gente después de tanta angustia y de tanto dolor. Y también recordábamos el caso de un jugador de básquet y entrenador de básquet mendocino, que contaba que lo habían detenido en La Perla sin ningún motivo. No tenía ninguna afiliación política, no había participado gremialmente de nada. Fue por un error, porque tenía un apellido similar a otra persona que estaban buscando y se la llevaron. Y él recordaba llorando como un chico de la juventud guevarista, después que lo torturaban, salía y cantaba el Internacional. Y creo que todo eso que comentamos esa vez con Arlanian, nos reímos y nos angustiamos de nuevo, pero también nos alegramos de haber podido participar de ese juicio desde distintos lugares, de haber podido hacerlo, y que además creo que eso sirvió para que hoy todavía estén siendo juzgados los jefes militares y que ahora ya no haya ni punto final ni indultos, porque no se renace en un país si no se sabe la verdad de lo que ocurrió, si no se enmienda su historia y si no se da respuesta a las víctimas. Creo que es muy saludable que por ejemplo, que aquí en Salta hayamos tenido contacto con gente, voceros del Poder Judicial, que nos informara y nos aclarara un montón de dudas que teníamos, porque siempre hay dudas y siempre es necesario que las aclaren. También es necesario que los periodistas empecemos a tratar con mayor seriedad muchos casos, porque creo que en los últimos tiempos a veces, por vender, se maltrata a la víctima
como se maltrataba a la víctima en otros años. Y nos parece que también tenemos que reflexionar como periodistas sobre cómo debemos difundir lo que escuchamos y con qué respeto tenemos que informar e informar. Estamos en un momento político donde a veces lo político parece más importante que la verdad o que la información. Creo que más allá de opinar, el periodista debe informar y debe informar sobre la verdad de lo que ocurrió y lo que vio. Y tiene que además tener en democracia las fuentes necesarias como para no decir cosas que no son ciertas, para poder consultar y sacar dudas, y creo que de esa manera vamos a mejorar esta democracia que tenemos. Yo les agradezco la atención y bueno, después podemos responder preguntas seguramente. Gracias. Estamos con problemas técnicos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, necesariamente debo disculpar la ausencia del doctor Logarte, quien fuera el presidente del tribunal, que tuvo la oportunidad de juzgar este hecho que un poco avergonzó a toda la provincia de Salta y bueno, a toda la Argentina también, ¿por qué no? El doctor Logarte, por razones de servicio, se encuentra en Chile, en un curso también sobre tribunales de tratamiento de droga. El doctor Pucheta está actualmente jubilado, con lo cual fue difícil convocarlo, y el doctor Ruiz también por razones de agenda no podía estar acá, con lo cual me delegaron la no muy fácil tarea de venir a tratar de explicar un poco cómo fue el tema este del juicio de las juristas francesas desde el punto de vista de una política comunicacional que hay entre el Poder Judicial, o una política de apertura del Poder Judicial hacia la comunidad, una manera de abrir la puerta de la justicia para que pueda cualquier persona ingresar y tomar conocimiento práctico de lo que realmente pasa en la justicia de Salta. Quería
empezar con esta frase de Sebastián Soler. Sebastián Soler es uno de los padres del derecho penal de la República Argentina, y él decía que aún uno puede pararse frente del Estado y decirle: a ver, Estado, enséñame cuáles son tus leyes penales, porque yo te quiero conocer en profundidad. Esto lo decía en un contexto de explicar que un poco las leyes penales responden a el tipo de gobierno de turno, a gobiernos más autoritarios, leyes más o menos garantistas, si se quiere, y a un gobierno más democrático y republicano, leyes que aseguren ciertas, que garanticen ciertos derechos y libertades mínimas a los ciudadanos. Yo quería partir de esta frase porque en materia de política comunicacional pensaba o pienso que cualquiera de nosotros también puede pararse frente al Poder Judicial y decirle: a ver, Poder Judicial, ¿cuáles son tus leyes? ¿Cuáles son tus reglamentaciones? ¿Cuáles son tus normativas en materia de apertura ciudadana? Porque quiero conocer cuál es tu verdadero interés en ese sentido. Haciendo esta suerte de paralelismo, me encuentro en la necesidad de explicar cuáles son los extremos en el tema. Y los extremos parten que, de un lado, tenemos aquel viejo principio de que los jueces hablan solamente por sus sentencias. El juez está encerrado en su oficina y redacta y no le abre la puerta a nadie, sino que simplemente emite su sentencia. Del otro lado tenemos lo que podríamos vulgarmente denominar el juez mediático, aquel que se coloca en el otro extremo y de cada asunto que le toca decidir hace un espectáculo, si se quiere. Esos son los extremos, ahí estamos. Frente a esto, me pregunto si hay que hacer pública la información judicial. Si respondo que no, si respondo que la información judicial no debe ser pública, si respondo que no debe haber una apertura del Poder Judicial hacia la comunidad, me estoy colocando cerca de aquel juez que solamente habla por sus sentencias, que da las razones de hecho y derecho a sus decisiones únicamente en el papel. El tema es que en un interesante trabajo, Jorge Manuel Serna, titulado "Si pueden las malas personas ser buenos jueces", explica precisamente esto de la fundamentación de las sentencias, por qué los jueces deben dar razones en sus sentencias de el porqué de la decisión que adoptan. Y esa necesidad de fundamentar la sentencia responde también a una suerte de principio de desconfianza hacia la justicia. El viejo juez de Grecia y Roma simplemente decía el derecho y por la calidad de persona, eso era la justicia. La necesidad de fundamentar la sentencia responde a un principio de desconfianza o de mayor necesidad de conocimiento de los motivos. Si frente a la pregunta de si hace falta hacer pública la información judicial contesto que sí, me coloco del lado de un juez que parte del principio republicano de gobierno, del principio de la publicidad de los actos de gobierno. El Poder Judicial forma parte del gobierno, por ende todos sus actos son actos de gobierno y por ende todos sus actos deben ser públicos. A partir de esto entonces me fijo una regla, la apertura judicial, la necesidad de que la información judicial llegue a la comunidad, pero obviamente como toda regla tiene una excepción, y la excepción está dada porque no hay derechos absolutos, sino que también por el imperativo constitucional todos los derechos están sujetos a la respectiva reglamentación. ¿Y cuál es esa reglamentación? ¿Qué es lo que reglamenta esto? No nos olvidemos que estamos trazando un camino hacia llegar a lo que fue el trágico hecho de las prendas francesas y lo que fue el juicio relacionado con ello. La reglamentación de esta apertura en la provincia de Salta tuvo lugar ya en el año 1992, cuando la Corte, por medio de una acordada, creó precisamente la oficina de prensa. A partir de ahí, si no me equivoco, fue la primera oficina de prensa del país, o una de las primeras por lo menos,
la justicia, el Poder Judicial de Salta inició un camino que progresivamente fue avanzando hacia la actualidad. Estoy hablando de un avance en la faz normativa y desde el punto de vista reglamentario sin entrar todavía en lo que es la faz penal necesariamente. Esta política comunicacional se incrementó con la jornada 9701 del 2006, que el plan estratégico número 2 del Poder Judicial proyecta el acercamiento de la justicia hacia la sociedad. ¿Y cómo proyecta ese acercamiento? De distintas maneras. En su momento lo hizo, por ejemplo, mediante la creación de un plan llamado La Justicia Sale a las Escuelas, donde distintos funcionarios, magistrados de la justicia de Salta salían y salen, porque el programa subsiste, a las escuelas a dar charlas para explicar precisamente con un lenguaje muy llano cuál es la actividad de la justicia. Otro paso fue mediante la Acordada 10.084, que en la página web del Poder Judicial de Salta pone el calendario de audiencia de los distintos tribunales de justicia, de manera que cualquier ciudadano, desde su casa, cualquier periodista, desde su casa puede perfectamente consultar el calendario de audiencia de cualquier tribunal penal de justicia de Salta y comparecer a la audiencia que más le interese. Eso fue la reglamentación que la Corte hizo para la justicia de Salta, para toda la justicia, sin distinción de fueros. Ahora, ¿qué pasó en materia penal? ¿Qué pasó con la justicia penal? La justicia penal de Salta, desde el año 1960 hasta la fecha, 1960, me corregirá seguramente el doctor Catalano, 1961 tal vez, tiene un sistema procesal mixto, lo tuvo hasta hace un par de años, donde se implementó un sistema acusatorio. Cualquiera fuera del sistema, el proceso penal de Salta, la justicia penal de Salta siempre tuvo claramente diferenciadas dos etapas, una etapa investigativa, una etapa de debate, una etapa de juzgamiento, una etapa de audiencia. ¿Cuáles fueron las características de ese sistema? Cuando hablábamos de un sistema mixto, hablábamos de una etapa de investigación que era escrita, que no era contradictoria, que no era continua y particularmente era secreto. Era secreta. Nadie tenía acceso a una investigación penal si no era parte del proceso. Recuerdo cuando venía la víctima, el damnificado que había sufrido el hecho delictivo, aparentemente delictivo, a la mesa de entrada y preguntaba por la causa que se había iniciado a raíz de su denuncia, y uno, ni siquiera personalmente, le mandaba al empleado que dígale que no es parte. Violentísimo. Pero si era la víctima, si era quien sufrió el hecho, parte, no parte, era quien sufrió el hecho. ¿Cómo? No le vamos a hacer nada porque no es parte. El sistema mixto, en palabras de Vélez Mariconde, era un sistema que le decía al imputado que le iba a restringir ciertas atribuciones durante la etapa investigativa con la promesa de que después se las iba a devolver en la etapa del juicio. Y por eso cuando pasábamos a la etapa del juicio, el juicio era oral, era contradictorio, era continuo y era público. Había publicidad. Entonces, las garantías que le había restringido en la primera parte venía a cumplir la promesa de devolvérselas en esta segunda con la publicidad, con la oralidad y la publicidad. El fundamento de la publicidad precisamente ¿cuál era? Que la sociedad venga y controle la actividad de la justicia. La actividad venga la gente y controle. Gente, sea periodista, sea la gente en particular. Ahora, lo llamativo de este código del sistema mixto es que no contenía ni un solo artículo, ni uno solo que hablara de la prensa. Ni uno solo. Hablaba del debate será oral y público bajo pena de nulidad, pero no decía nada más. Esto obviamente daba lugar a la creatividad judicial. Cuando se planteaba un caso que podía despertar algún tipo de interés social, bueno, los jueces empezaban a ver cómo lo canalizaban, pero no tenían una norma en la cual podía darse salvo las normas reglamentarias que había dictado la Corte. El nuevo código, sistema acusatorio, Ley 7690, al margen de la normativa reglamentaria que ya dijimos, contiene 3 artículos que hacen referencia a la prensa puntualmente. 3 artículos. El primero es el 82, inciso B, donde coloca en cabeza del jefe de los fiscales, pone en cabeza del procurador general
cualquier asunto de interés público donde esté interviniendo el Ministerio Público Fiscal. Va de suyo que la manera de informar a la opinión pública no puede ser otra que por medio de la prensa. Es por eso que también en la órbita del Ministerio Público se crearon oficinas de prensa. Esto es así. Luego de esto tenemos el artículo 263. El artículo 263, en la parte de la investigación que en este nuevo sistema queda en cabeza del fiscal, coloca en cabeza del fiscal y después de garantías también la obligación de informar todo lo relacionado con el hecho que se está investigando. Le prohíbe, sí, obviamente, hacer cualquier tipo de valoración respecto al grado de participación y al grado de culpabilidad de la persona investigada, pero lo obliga a informar a cualquier persona, periodista o no, sobre el hecho que se está investigando. Y el tercero de estos artículos es el 448, que habla de la ley de la publicidad del debate. Ya nos vamos a la etapa del juicio. Este artículo 448 tiene una serie de principios. El debate será oral y público, podrá realizarse total o parcialmente a puertas cerradas cuando esto afecte el normal desarrollo del juicio. Cuando afecte la seguridad, el derecho también podrá efectuarse a puertas cerradas cuando afecte la seguridad, la intimidad, la moral o el orden público. Cuando se juzgue una persona de menor de 18 años también será a puertas cerradas. Y aquí establece algo que es fundamental, porque expresamente establece que la prensa tiene prelación para el ingreso a la sala de audiencia. Obviamente sin perjuicio de que el tribunal tendrá las atribuciones para reglamentar todo lo que es la actividad de la prensa. Este artículo tiene una importancia enorme, teniendo en cuenta que coloca la prelación de la prensa sin indicar prelación con respecto de quién, con lo cual la prelación es respecto de cualquier otra persona, inclusive de los familiares de la víctima o del imputado. Al no decirlo, la prelación es con respecto a cualquier persona. Obviamente que el tribunal necesariamente va a reglamentar la actividad de la prensa. Ahora, les recuerdo que el juicio por el crimen a las periodistas francesas se desarrolló bajo un sistema mixto y no bajo un sistema acusatorio, con lo cual el tribunal no contaba con este artículo ni con ninguna otra normativa que le indique esa prelación y que le indique la manera de reglamentar ese tipo de participación. De ahí la necesidad de volver a la creatividad judicial y a esto de tratar de satisfacer de la mejor manera los intereses de todos. Prensa, víctimas, familiares de víctimas, familiares de los imputados, público en general, autoridades del Poder Ejecutivo, autoridades del Poder Legislativo, etc. ¿Qué pasó entonces en el juicio por las periodistas francesas? ¿O cómo fue la organización? De más está decir que, porque lo conocemos todos, que el juicio de las periodistas, la causa que en la prensa a nivel mediático se conoció como el crimen de las periodistas francesas, tuvo una etapa investigativa permanentemente agobiada por la prensa, y cuando la causa entró al tribunal de juicio, cuando ya quedó definida la cuestión de competencia, de integración del tribunal, etc., era obvio que también iba a haber un gran interés por parte de la prensa en intervenir en ese juicio, en participar en ese juicio. Obviamente que había un sinfín de cuestiones a resolver, no solamente la de la prensa, sino la de los testigos que venían de afuera del país, de los familiares que venían de otro país, de la inmensa cantidad de testigos, de toda la cuestión de seguridad, testigos de otras provincias del país, etc. Eran numerosas las cuestiones a resolver. Es por eso que desde el punto de vista de la organización se hizo un primer programa de organización que después, bueno, necesariamente se fue modificando durante la marcha. En cuestiones puntualmente con respecto a la prensa y la justicia, o a la intervención de la prensa en este juicio, el tribunal se apoyó en dos principios fundamentales. El tribunal
siguiendo un principio que había sido sentado en la primera Junta Nacional de Jueces en Santa Fe en el año 2006, dijo en una resolución que los medios de comunicación intervienen en la formación de la opinión pública y es por ello que debe permitirse el acceso del periodismo a la información judicial. Es claro de que hasta limitaciones de edilicias, por más adelante del juicio, esto se iba a ver desbordado por gente, por público, por curiosos, por periodismo, por estudiantes, por gente de tribunales, por policías, etc. Sabiendo eso, se fijó un primer principio que era: es necesario que la prensa intervenga. Es necesario, es inevitable que la prensa intervenga. El segundo principio, tomado de palabras de Vidal Campos, fue de que la presencia en la sala de audiencia de un medio de comunicación no puede ser restringida, dada la importancia que reviste en nuestro sistema republicano de gobierno el amplio ejercicio de la libertad de prensa, que solo puede ser limitado cuando se contrapone con libertades individuales, ocasionándoles a estas un daño arbitrario, manifiesto, grave y serio. El tribunal entendió que, salvo que la presencia de la prensa afectara a alguno de estos intereses de quienes venían sometidos a procesos que necesariamente había que garantizarles los mismos derechos de quienes ocupaban la posición de víctimas y del público en general, de la opinión pública en general, salvo que esto afectara de alguna manera el desarrollo del juicio, la prensa tenía que estar presente. A partir de esto, el tribunal resolvió una serie de cuestiones. En primer lugar, estableció que en razón de las limitaciones de espacio y a fin de garantizar el orden del desarrollo de la audiencia, estableció un sistema de acreditación. Toda persona que quisiera ver el juicio necesariamente debía acreditarse previamente. Acreditación que era irrestricta, pero que estaba limitada por el espacio físico. Nunca se dijo de emitir 50 acreditaciones o 30 o 80. Era acreditar a todas las personas que hiciera falta, y la traba o la limitación se iba a producir en el momento en que la sala de audiencia estuviera cubierta plenamente. Obviamente, requisitos de acreditación mínimos como el documento y la acreditación en el caso de medios de prensa. Solucionamos entonces con eso la primera cuestión de que era, bueno, le abrimos la puerta del juicio al público. Ahora, estamos con el problema del espacio limitado por un lado y la necesidad de garantizar el orden por el otro. A partir de eso, y sabiendo que se iba a desbordar la sala de audiencia de todo tipo de prensa escrita, radios, televisión nacional, televisión internacional, etc., el tribunal decidió en realidad colocar o permitir el ingreso de una sola cámara, obviamente del CIC, a partir de una serie de convenios que hay entre los distintos poderes judiciales del país y el Poder Judicial de Salta puntualmente con la Corte Suprema, y se permitió que el CIC, o sea el Centro de Información Judicial de la Corte de Justicia de la Nación, colocara una cámara y sea el encargado de transmitir el juicio en vivo y en directo, cámara esta desde la cual todas las demás podrían tomar la señal y, ya sea en directo o en diferido, retransmitirla para sus respectivos medios. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esto? El problema que se planteó a partir de esto es que quedaba solucionada la prensa visual, pero no la prensa escrita. El fotógrafo quedaba afuera de esta posibilidad. Es por eso que lo que se hizo fue habilitar un momento de audiencia que en principio se estableció en 10 minutos, pero siempre fue bastante más, para que la prensa gráfica ingrese a la sala de audiencias y pueda tomar las imágenes y las muestras fotográficas que estimen necesarias. Si ustedes tienen en cuenta que esta fue la sala donde se desarrolló el juicio, en ese sector estaba la parte acusadora, el fiscal y la parte de la querella, y el ingreso se producía colocando una fila de fotógrafos atrás de la parte querellante, atrás de la parte acusadora, lo que en el normal desarrollo de un juicio hubiera sido bastante incómodo. Ocurrió algunas veces que se llegaron a tomar fotos de los apuntes del fiscal, apuntes que no eran ni documentación ni nada que se parezca, simplemente apuntes
guías que iba llegando el fiscal para poder manejarse en el juicio. Obviamente no se podía de ninguna manera permitir que esa fila de fotógrafos continuara en toda la audiencia. Es por eso que se habilitó esta franja horaria. Un momento, 10, 15, media hora, lo que fuera necesario para que toda la prensa gráfica ingrese y saque las fotos respectivas. Obviamente también, como dijimos, se habilitó, como les decía, hubo un sinfín de actividades que el tribunal debió resolver, entonces hizo falta derivar actividades. Y es por eso que lo que se refirió a la prensa puntualmente, lo que dispuso el tribunal fue canalizar el sistema de acreditaciones al medio de prensa por intermedio de la Oficina de Prensa del Poder Judicial. Si bien en principio se había pensado en que se lo haga por secretaría, vale decir que se lo haga en el tribunal, el caudal de gente, sobre todo en lo que fue el inicio del juicio y obviamente lo que fue la última jornada, era importantísimo, había muchísima gente, con lo cual concentrar toda la actividad en el tribunal era imposible, con lo cual lo que se hizo fue este segmento, lo que fue acreditación a los medios de prensa, delegarlo y que sea la oficina de prensa la encargada de otorgar las acreditaciones. Finalmente, la gran crítica, o la crítica, o una de las críticas que se le hizo al tribunal, fue el tema de necesariamente faltar a la verdad en cuanto al inicio de la audiencia. Honestamente, el tribunal fijó en su momento que la audiencia inicia a las 9 de la mañana y después el tribunal se vio desbordado. Resultó muy difícil a los efectos de la elaboración de las actas, de la comparecencia de los testigos. Resultó muy difícil realmente cumplir con el horario, con lo cual las audiencias siempre empezaron a la primera, más temprano, las demás siempre se vieron demoradas en cuanto a su inicio, cosa que en algún punto se criticó y el tribunal en ese momento, ante los alegatos, pidió disculpas al periodismo, al público en general, respecto de esta cuestión. Al margen de eso, yo entiendo que el juicio se canalizó de la mejor manera. Estos son a grandes rasgos y prejuicios de la posibilidad de, luego de hacer algunas preguntas, lo que fue la organización de la justicia, lo que fue la organización de este juicio en el marco de lo que son las disposiciones reglamentarias con las que cuenta el Tribunal de Justicia en materia penal a los efectos de poder satisfacer los requerimientos de la prensa. Y es por eso que de todo esto elaboro 3 conclusiones. Una primera conclusión dirigida al juez, tomada de palabra descargada, cuando dice que la prensa libre, al vigilar la obra de los jueces, aumenta la fuerza de estos. Yo creo que eso el juez debe tener la tranquilidad de que cuando su actividad es controlada, debe sentirse más tranquilo porque deberá poner toda su capacidad, toda su idoneidad a la hora de emitir una decisión judicial, sea o no aceptada posteriormente, y dejando obviamente salvo las vías recursivas. La segunda conclusión, creo que es una conclusión de la que tiene que llevar en la mano cualquier persona que ingresa a la Administración de Justicia. Son palabras de Mirabeau, cuando decía que uno puede decir, pongan al peor juez, a quien me juzgue, al menos imparcial, al más corrupto, a mi enemigo si quiere, siempre y cuando este no pueda hacer nada sin la presencia del público. Aquí la garantía de todos estaba a salvo, porque estaba toda la provincia de Salta, todo el país y hasta Francia también controlando la actividad del juez, con lo cual mayor tranquilidad que esa entiendo que no había. La última conclusión la saco de Luis Pasará, que dice que si jueces y comunicadores admiten que comparten preocupaciones y principios, se van a encontrar en condiciones de encontrar formas de entendimiento, no para que pensar que uno depende o que uno es colaborador del otro, porque eso sería repugnante a la idea de independencia que manejan tanto los jueces como al periodismo. Pero esto es necesario para que ambos contribuyan desde su función al logro de aquello que todos queremos para nuestro país, que es la democracia,
justicia y paz. Concluyo con unas palabras de Rafael Bielsa en su libro La justicia por su nombre. Este dice, citando a un autor español, que son 3 cosas necesarias para alcanzar la justicia: tener razón, saberla pedir y que te la quieran dar. Toda aquella persona que ingresa a la administración de justicia, voluntaria o involuntariamente, porque quien es víctima de un delito no ingresa porque haya querido entrar, entiende que tiene la razón y viene a pedirla. Saberla pedir es función del abogado. Fiscales, defensores, asesores, etc., son los que van a canalizar el pedido de razón de la gente. Que te la quieran dar es una actividad jurisdiccional, es una actividad del juez. El juez es el que administra justicia, el juez es el que provee justicia. Y entonces a esto yo le agrego que cuanto mejor en esa entrega de justicia, que esa entrega de justicia se haya habido precedida de un efectivo control por parte de todos y en este caso por intermedio de la prensa. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Roberto Delgado de la Gaceta de Tucumán y me voy a referir concretamente a lo que nosotros estamos viendo que pasa en Tucumán y para que después saquemos conclusiones. Marita Perón y Paulina Lemos han marcado a Tucumán a fuego en la última década. Ambos casos han puesto en el candelero el sistema penal de la provincia y han generado debates sobre la eficiencia de la investigación judicial y policial, y específicamente en la causa de Marita, sobre la manera en que se llevó a cabo y concluyó el juicio oral contra 3 imputados. Como se sabe, en diciembre de 2012 el Tribunal de la Sala 2 de la Cámara Penal resolvió por falta de elementos de prueba suficiente a los acusados de la desaparición de la joven, presumiblemente secuestrada en 2002 por una red de trata de personas para obligarla a prostituirse. La mayoría de los acusados era un grupo de personas vinculadas con prostíbulos en La Rioja, y junto con ellos había sido acusada María Jesús Rivero, ex esposa de la Chancha Ale, un personaje emblemático en el mundo de la violencia de Tucumán. Conocido del fallo solutorio, Susana Trimarco, la madre de Marita, dijo que la Chancha Ale sacó los dólares debajo del colchón y emitió contra los jueces. El escándalo fue tal que los 3 camaristas fueron acusados por mal desempeño en sus funciones, se les inició proceso de juicio político y la Corte Suprema ordenó la constitución de otro tribunal para que dictase una nueva sentencia. 8 meses después, el tribunal dictó el fallo dividido, una sentencia condenatoria, a partir del análisis de los expedientes del juicio, y condenó al grupo de La Rioja, dejando libre a María Jesús Rivero, la ex esposa de la Chancha Ale. Por su parte, 2 de los jueces sometidos a juicio político, mientras tanto pidieron su jubilación, dejaron sus cargos, no sin fuerte polémica porque el Poder Ejecutivo quería ejecutar en eso la vivienda pública, y el tercero espera la presentación de la Comisión de Juicio Político. La polémica derivada de este juicio oral tiene plena vigencia. Se discute en Tucumán si ha sido correcta la intromisión del poder político a favor del legítimo reclamo de justicia de Susana Trimarco, que con el apoyo fuerte del gobierno nacional sigue buscando a su hija desaparecida. O bien, si se trata de un caso de pésima investigación penal preparatoria que ha salpicado injustamente a jueces como la Carrera y Tachave, sin que se haya tocado a los responsables de la pesquisa policial y judicial. El caso de Paulina Lemos es un ejemplo de esto último. El cuerpo destrozado de esta joven estudiante fue hallado en febrero de 2006 a la vera del camino en la montaña, cerca de la población turística del Rasco.
y la pesquisa ha estado plagada de irregularidades, actas policiales falseadas, sospechas sobre el hijo del poder que nunca fueron investigados por el fiscal Carlos Albaca, que fue separado de la causa después de 7 años de tenerla dormida y cerrada, pese al escándalo público que motorizaba el padre de Paulina, Alberto Lemos. En esta causa hubo un informe de Gendarmería que señaló que la policía tucumana estaba comprometida en el caso hasta el punto de que no debía participar en la investigación, y una revisión del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que señaló las tremendas irregularidades que la investigación de Albaca había cometido. Hoy el fiscal Albaca está jubilado y otra fiscalía lleva a cabo sus medidas que jamás se hicieron, como entrevistamientos telefónicos, se está haciendo ahora 8 años después, aunque no se sabe dónde llevará esto, ni siquiera si habrá acusados que llevar a juicio. Algo ha cambiado con el caso de Evarista Verón. Lo que ocurrió después de la sentencia absolutoria supuso ir contra una organización del Estado, que es la justicia, y sin medir las consecuencias, dice la camarista jubilada Ana María Castillo de Ayusa, quien asegura que debieron seguirse los recursos disponibles en el proceso, es decir, apelación o lo que corresponde después del juicio. Nunca antes había ocurrido esto, incluso en casos que tuvieron fuerte impacto social. El mareo Mario Carlos Ferreira, por ejemplo, fue condenado en el año 93 a prisión perpetua por la ejecución de 3 detenidos en un paraje en el norte de la provincia. Se la quiso hacer pasar como un enfrentamiento, pero uno de los mismos policías que actuaba con el mareo contó la historia de lo que había visto y que era una ejecución. No obstante, Ferreira gozaba de la fama del policía duro, que era un tipo que le daba escarmiento al latigazo a los ladronzuelos y que era capaz de enfrentarse a cualquiera. Por eso no cayó bien que fuera condenado a perpetua, e incluso se siguieron con atención todos los pormenores de la fuga de Maleo y algunos de sus hombres de la misma caída de tribunales. Hasta su captura, esto acrecentó su fama de hombre duro. El camarista Pedro Román Vázquez asegura que es muy difícil tomar una decisión que va en contra de lo que el periodista Miguel Iñaki llama la noticia deseada, que es aquella en la que la opinión pública quiere creer. Pero la condena del Maleo no generó protestas. Otro caso de insatisfacción social fue la resolución de la chancha y el bono Ale del delito de asociación ilícita y tenencia de armas de guerra. En el baúl del auto del padre del Vale se había encontrado un arsenal y se vinculó el hecho con una lucha que por el control del juego entre los Vale y un grupo de policías que se llamaba el Comando Tito. Ambos grupos estuvieron mencionados en el asesinato del oficial Fernández Salinas el 30 de enero de 1993. El mono Ale estaba conversando con Salinas cuando pasó un auto y lo acribilló a balazos. Ale fue considerado víctima de este atentado, se salvó corriendo, no le pasó nada, y fue absuelto en la causa de las armas de guerra. Yo no dudo de las razones de los jueces, pero queda una sensación de frustración en la sociedad, dijo en ese momento el ministro del gobierno, José Ricardo Falú. Por cierto, que el crimen del oficial Salinas jamás llegó a juicio. El fiscal Carlos Albaca solucionó a los policías del comando de fila sospechados y cerró la causa. No hubo escándalo social o a raíz de estos juicios. Los Ares se habían hecho famosos en el año 87 por organizar un tiroteo con 2 miembros del clan de comunistas, los Gardelitos, que terminó con la muerte de los 2 Gardelitos en la esquina sureste de la ciudad. Era la etapa previa a la reforma del Código Procesal Penal en el año 91. Se consideró que los Ares habían actuado en defensa propia y en su larga historia en Tucumán, como dueños de una agencia de remise, de casa de juego y como empresarios agropecuarios, han sido acusados de aprietes, de usura y usurpaciones, pero nada ha llegado a probarse completamente, si bien hay 2 causas por usurpación que están elevadas a juicio en este momento. Solo el ex juez y ex fiscal Jorge Lomarabón y Susana Trimarco, la madre de Marita, los han llamado mafiosos. De la presión de Susana Trimarco ha derivado una fuerte pesquisa que está realizando ahora la Unidad Federal contra el lavado de dinero en contra de los Ares, la Unidad Federal Nacional, ¿no? Cuyas propiedades han sido allanadas hace pocos días y que están siendo investigados por eso desgraciadamente. ¿Acaso ellos, esta es la foto de la muerte de los Gardelitos del año 77, acaso ellos sean representativos de uno de los puntos flojos del sistema procesal penal, que es la investigación de delitos complejos, tal como lo han señalado el jurista Alberto Binder y el juez Carlos Caramuti, que han calificado el sistema como obsoleto frente a cualquier delito con aristas difíciles y en las que intervienen factores de poder, aunque se trate de hechos de sangre que en teoría dejan más huellas. Así ocurrió con el homicidio del joven estudiante Lucas Fernández, muerto de un balazo mientras circulaba en un auto con varios amigos en la avenida Norte de Luna el 30 de marzo del 96. El fiscal interviniente se enteró 8 horas después del hecho
pese que la víctima había sido ingresada a la guardia del Hospital Padilla casi en el acto. Uno de los amigos del chico baleado era hijo de un funcionario del gobierno. Hubo varios sospechosos, pero finalmente fue acusado el hijo de un camarista federal, Andrés Miguel, quien fue identificado por los amigos de la víctima cuando lo vieron por televisión desmintiendo los rumores que lo señalaban con el caso. Miguel fue condenado y en el año 2006 la Corte Nacional anuló el fallo por estar basado en el conocimiento impropio y ordenó una nueva investigación centrada en otra hipótesis con otros sospechosos. La nueva pesquisa jamás se hizo. ¿Son estos casos emblemáticos lo emblemático de la seguridad tucumana? Es complicado decirlo. En los 23 años que lleva el sistema penal oral, se han llevado a cabo al menos 8.000 juicios orales, a un promedio de 2 por semana, por 6 años, por 10 meses por año, pero también han quedado en el camino muchos casos que no pudieron llegar a la instancia de resolución, como el crimen de Salinas o hasta ahora, el crimen de Paulina Lemos. Los jueces opinan que el sistema ha sido recibido en su momento como un salto de calidad, pero sí los necesarios complementos para lograr una mejora verdadera en el sistema judicial. La cabalista Ana Lía Castillo de Ayusa destaca que la reforma del año 91 le faltaron las patas de capacitación, organización y estructura. 23 años después sigue la misma cantidad de fiscalías en la capital, 10, y de juzgados de instrucción 5 y correccionales 2, que son de instancia única. Y hay una sola cámara de apelaciones para toda la provincia que es el cuello de botella para toda la investigación. El Poder Judicial ha tenido un centro de capacitación mucho tiempo después del año 91, cuando el Código Procesal Penal ya estaba siendo aplicado por operadores que apenas habían sido capacitados y que habían salido del burocrático sistema escritural. En opinión de expertos como Binder y Gonzalo Rúa, el escriturismo se impuso en todas las instancias del proceso y ha terminado afectando a los juicios orales. Si no hay transparencia en la investigación, tampoco va a haber el debate, dice el camarista Rodón Vázquez. El sistema podría haber evolucionado hacia sus virtudes, pero lo hizo hacia sus defectos, porque reconstruimos una y otra vez el modelo inquisitorial del cine libre. El camarista Rodón Vázquez dice que el código ha sido saludado como un soplo de aire fresco frente a la omnipotencia del modelo inquisitorial acusatorio en el que prevalecía la declaración espontánea del acusado y sin la presencia del defensor. Muchos casos cayeron por eso al comienzo del nuevo sistema procesal penal. Pero a lo largo del tiempo, muchos otros casos cayeron por mala praxis policial. El camarista dice que en estas 2 décadas ha habido una práctica sistemática de falsificación de actas policiales que continúa vigente. En el largo juicio por el asesinato de Freddy Menor y Víctor Agustín Arauz, hubo 2 actas policiales distintas sobre el mismo hecho. Una en la comisaría de Filomena y otra en la barra del Río Salí. En el caso de Paulina Lemos, fue falsificada el acta de hallazgo del cadáver y por este hecho fueron condenados en una causa complementaria por encubrimiento el jefe de la comisaría de Raco y otros 2 policías. La cabalista Gabriela Pilar Prieto afirma que en los últimos tiempos cayeron una treintena de juicios por irregularidades en la tarea policial. De esto surgen preguntas al infinito que no tienen respuesta. ¿Cómo podemos calibrar la importancia de los juicios que se han cerrado en función de la inseguridad y de las preocupaciones de la sociedad? El juez Caramuti opina que las cosas así no van. Los primeros juicios orales de los que intervienen como jueces eran casos de 1990 y el magistrado del año 2001. Y casi como regla, los diputados son marginales a diez. No digo que no haya que juzgar a estos ciudadanos, sino que llaman la atención sobre la selectividad manifiesta del sistema. Es importante que lleguen a juicio las causas de la criminalidad organizada, que aparezca la delincuencia inteligente y con poder de impunidad, dice. En Tucumán se creó en el año 2000 una fiscalía anticorrupción que llegó a investigar 400 casos en los que estaban involucrados funcionarios. En el año 2003 fue cambiado el fiscal y fue designado otro, el fiscal Pedro Gallo, que tras bajar el perfil polémico de la oficina investigadora, archivó muchas causas y pidió en el año 2005 que se redistribuyeran los casos entre las diferentes fiscalías de instrucción. La anticorrupción quedó eliminada con la excusa de que se iba a establecer un sistema de control y de seguimiento computarizado de la marcha de las causas. Ningún caso ha llegado a juicio. El jurista de Santa Fe, Daniel Rebeta, dijo en la jornada sobre reforma policial en Tucumán que urge la reforma policial. Si hay algo que caracteriza a la policía de investigación, sea cual fuera la estructura y la dependencia que tenga, porque no pasa por ahí el problema, es que tiene una nula capacidad de investigación por sus métodos, por su infraestructura. Rodán Vázquez señala inquieto que los premios han vuelto a ser moneda corriente en la investigación policial. El video de los policías que torturan a los detenidos que circularon desde Tucumán al mundo en las últimas 2 semanas da cuenta de esa realidad. La organización Andes
ha pedido el debate de la ley de seguridad, reforma policial y debate sobre la ley de contravención. Discúlpeme, pero para quienes no lo hayan visto, quiero pasar ese minuto. Que dura un minuto. Es una versión reducida del video. La reforma de los códigos procesales penales ya han tenido lugar en varias partes del país. La presidenta Cristina Fernández la acaba de anunciar para la Nación. En Tucumán se está en una situación especial. En el año 2012 la Corte Suprema de Justicia anunció un convenio con BINDER y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP, para hacer una prueba piloto de reforma a llevarse a cabo en dos comunidades tucumanas, Montero y Concepción. Pero el acuerdo cayó porque se entendió que la Corte pretendía modificar el código mediante 3 jornadas. Hubo 3 amparos contra el proyecto y al final la Corte misma lo suspendió y propuso que se formara una comisión de interpoderes para reformar el Código Procesal Penal con la idea de la resolución de los conflictos de la instrucción en audiencias orales y públicas, la subdivisión del expediente y una fuente de nulidades por un legajo que se desformalizado, la habilitación de salidas rápidas y tempranas para conflictos sencillos y la investigación especializada y con cambio en las tareas fiscales y jueces. Gonzalo Rúa dice: el primer gran eje que nos trazamos es generar que los jueces se ocupen de juzgar básicamente eso, que los jueces resuelvan, pero que resuelvan en las audiencias, así evitamos la delegación de funciones. Se vienen muchos problemas para los cuales no hay respuestas. Tucumán aún no ha debatido qué va a hacer con el traspaso de los casos de narcomenudeo y no sabe cómo va a aumentar la infraestructura judicial. El camarista Román Vázquez añade que la realidad está proponiendo desafíos nuevos. El video de las torturas llegó a la Gaceta por WhatsApp. ¿Cómo van a investigar y van a resolver la justicia casos como este o casos de video de otros reveladores hechos por la gente? El proyecto de reforma del Código Procesal Penal podría estar listo en 15 días, pero la decisión del momento de presentarlo y debatirlo en sociedad se ve muy lejana y tampoco se sabe si será el puntapié para cambios más profundos en el sistema penal. BINDER ha propuesto ensayos piloto en comunidades chicas, partiendo, dice, de los hechos hacia la norma y con la expectativa de que se hagan cambios para los delitos. Pero el debate sobre los procesos ya está y en Tucumán. Los casos de Marita Verón y de Paulina Lemos han puesto en crisis el sistema. Muchas gracias. Buenas tardes y desde ya muchas gracias a la Corte de Justicia por la invitación y por convocarnos para poder hablar y debatir acerca de estas cuestiones que tienen que ver con la cobertura periodística, y también gracias a nuestros colegas de la oficina de prensa y de tribunales, también, no sé si por la selección o al mismo tiempo por proponer este trabajo que me parece muy interesante porque seguramente va a ser de ida y vuelta, ¿no? Quiero sacarle a Carlos ese texto de ser el más viejo de la mesa, porque yo también cubrí el juicio, así que somos dos. Me tocó ya desde antes del juicio y en otras publicaciones en Buenos Aires hacer cobertura judicial, incluso durante la época de la dictadura, lo cual era sumamente difícil por lo mismo que explicaba Carlos respecto de las restricciones y el hermetismo que existía en aquella época con respecto a todo lo que tuviera que ver con la justicia, que por supuesto estaba controlada y amenguada por el poder dictatorial de la dictadura, para la redundancia. Aún así, a través de un trabajo constante, de visitas cotidianas a los tribunales, y de golpear puertas y de trabar relación amistosa con los funcionarios, los secretarios, hasta con los propios jueces, uno se daba vuelta como para obtener información.
En aquella época habían ocurrido unos cuantos casos policiales de mucha resonancia. Me tocaba a mí cubrir esa parte en la revista en la que yo trabajaba, y era sí o sí conseguir información judicial. Por lo tanto, era un esfuerzo particular, dependía de la capacidad de cada uno que teníamos de poder acceder a los expedientes, a los abogados que participaban y finalmente a los jueces. Y algo siempre podíamos conseguir. Esa fue la primera experiencia. Pero quizás la más emblemática de aquella época fue poder acceder a lo que entonces eran los 6 jueces federales que tenía el Distrito Capital y que tenían causas justamente que tenían que ver con el Estado. Incluso llegamos en algún momento a reunir para una entrevista a 3 jueces federales. Y les aseguro que no había sido nada fácil poder sentarlos frente a un grabador y que ya en los últimos estertores de la dictadura pudieran manifestar los temores que tenían, porque ya habían empezado a investigar las atrocidades que se habían cometido durante la dictadura. Literalmente hablaban de amenazas, de presiones, de llamados telefónicos. Y como bien decía Carlos, ya muchos conocíamos lo que estaba pasando, lo que había pasado, pero la gran prensa o el gran público todavía no había tomado conocimiento. Los mismos jueces, los mismos fiscales nos decían que ellos tenían los croquis de los campos de concentración, que tenían los listados de los detenidos desaparecidos, pero que obviamente no tenían la libertad como para poder avanzar en esas causas, porque hubiera sido en algunos casos hasta suicida. Y fíjense cómo fueron las cosas que en algún momento un problema, podríamos decirse, doméstico, de pollera, como de alguna forma, es que Macera queda expuesto ante la opinión pública por el asesinato del novio de Marta Macorno. El caso es, y aparece el caso de Porro. Y aparece en escena un juez, el juez Salvi, que quizás fue el primer exponente de magistrado mediático, porque un hombre que no le escapaba a las cámaras, y en ese caso en particular, que poco o nada tenía que ver con las atrocidades que había cometido Macera estando en la Armada y en la Escuela Mecánica de la Armada, en ese caso en particular sí se le permitió a la prensa ahondar. Y ahí empezaron a aparecer, porque son contemporáneos los hechos de Aníbal Gordon, incluso aquel personaje que se llamaba Guillermo Patricio Kelly, que con sus denuncias respecto de vínculos de personajes que habían actuado en un grupo de tareas, también fue poniendo sobre el tapete lo que había estado pasando. Por eso esa información sorprendía, porque estábamos en una etapa todavía de censura, y sin embargo algunos medios podían ubicar un poquito en las cuestiones más delicadas de los crímenes de la dictadura, pero digamos periféricamente, no llegando al fondo de la cuestión. Obviamente, ya que con la apertura democrática la situación de trabajar en temas judiciales se hizo más simple, más sencilla, había una necesidad de apertura del propio Poder Judicial, y cuando nos tocó cubrir el juicio, en mi caso para el diario La Razón, yo quizá no tenía la urgencia de Carlos de salir constantemente, sino que tenía la posibilidad de tomar nota y volver a la redacción al horario del cierre y poder escribir la nota. Además está decir que lo que vivimos ahí adentro fue realmente un descenso al más bajo de los infiernos, a partir de los terribles testimonios que hemos escuchado de personas que habían sido víctimas de secuestros, de torturas, o de familiares que también lo habían padecido a partir de la pérdida de sus seres queridos. Quizás uno de los testimonios más terribles, desgarradores que escuchamos fue el de Pablo Alejandro Díaz, que nos relató lo que fue la noche de los lápices. También testimonios de personas que vieron cómo se llevaban a sus familiares, personas que tuvieron que esconderse, y aquellos que no tenían nada que ver, o empresarios a los que los habían secuestrado simplemente para que se dieran sus empresas a través de escrituras, como el caso Chacas de Poli en Mendoza. También viviendo allá tuvimos posibilidad de escuchar los testimonios del tema del masacre de Palomitas, ocurrida en Salta. Y como bien decía Carlos, los límites eran muchos, o sea, era solamente nuestra libreta y nuestra lapicera y nuestra memoria y nuestra capacidad de poder tomar textualmente lo que estaba declarando el testigo, porque eso también era muy importante. Uno a veces en la cobertura gráfica se puede defender tomando el concepto y luego lo transcribe en su crónica,
con alguna frase, con alguna palabra entrecomillada que de alguna forma resuma lo que acaba de decir. Pero en aquellos casos era muy importante tomar la frase concreta, porque ahí había hora, fecha, nombre, lugar, y había que ser muy preciso para ese relato para luego poder transcribirlo en las crónicas. Hubo dos compañeros míos, Martín Granowski y Sergio Giancalini, haciendo las crónicas del juicio, que ganaron un premio en España, el premio del Rey, que otorga la agencia EFE. De ahí la importancia que tenía la cobertura del juicio. Hubo varios libros que se publicaron después incluso. Y respecto de lo que era la cobertura, lo que decía Carlos respecto de que había una sola cámara, que tomaba solamente el perfil del testigo y de los acusados, años después la revista Noticias sacó a la venta una serie de videocassettes conteniendo prácticamente todas las horas del juicio, pero fue mucho después. Y lo que se decía en la tele, en los noticieros, que era en la 21ª audiencia del juicio declaró tal persona, será muy recortada la información. Solamente estaba nosotros los que la cubríamos y luego poder transmitir lo más recientemente posible, casi como una pintura, un dibujo, a través de los cuales teníamos que dar una especie de audio a través de las comillas respecto a todo lo que se había vivido ahí adentro, ¿no? Después me siguió, por suerte pude seguir haciendo coberturas judiciales, y ya en Salta, a pocas horas de llegar, la primera cobertura importante fue lo que acá en Salta se conoce como el Salta Gay, que fue la difusión de grabaciones que se habían tomado en forma clandestina respecto del diálogo que se había mantenido con senadores y algunos funcionarios del Poder Judicial para poder resolver a favor de una empresa una situación de una causa por una deuda. Fíjense ustedes hasta dónde podía llegar, ¿no? Fue escandaloso en aquel momento. Inmediatamente, apenas llegué, me pude poner en contacto con legisladores del Poder Judicial, y en aquella época realmente podíamos tener acceso a los expedientes, a las informaciones. Me acuerdo que por aquella época el presidente del tribunal era el doctor Roberto Frías. Y los tribunales de Salta estaban repartidos en infinitas oficinas, incluso hemos tenido diálogo muchas veces con el doctor Posada cuando era presidente del Colegio de Magistrados, ¿no? Ahí en las oficinas de la actual biblioteca, Sarmiento y Belgrano. Siempre, la posibilidad de llegar al despacho del juez para tener información de primera mano, y con ese respeto que uno tiene respecto de lo que conocemos como el off the record, o de las fuentes judiciales fidedignas, o de los hospitales, o de los abogados, para poder transmitir en gráfica, que es muy importante porque uno quizás verbalmente puede adornar la cuestión, escribirla es un poquito más complicado. Y hay un cambio en la presidencia de la Corte de Justicia de Salta, y a partir de ahí empieza una época de hermetismo, yo diría, brutal, porque prácticamente no hubo un solo juez, ni fiscal, ni funcionario que se atreviera a formular declaraciones o siquiera abrir la puerta del despacho para poder tener acceso a la información. Aparentemente esto tenía que ver con una disposición que había bajado de la Corte de Justicia y que le impedía a los magistrados y funcionarios recibir a la prensa. Fue una época bastante oscura en ese sentido, más allá de que, por ejemplo, un caso emblemático en Salta, el caso Calada, que nos permitió poder conocer características de lo que fue finalmente el juicio oral, y ahí sí pudimos acceder, donde fue enjuiciado Pedro Marcinesi, con características bastante particulares hasta el juicio, ¿no? Y en aquel momento, cuando se daban los juicios orales y uno quería asistir, una de las razones que nos daban para no permitirlo era que sí, es oral, pero para las partes. Entonces quedaba restringido el acceso a la prensa o al público en general. Pero afortunadamente eso ha ido cambiando. En algún momento hemos escrito que teníamos cierta envidia con lo que ocurría en el Poder Judicial de Jujuy, que también me toca cubrir, en la medida que lo veíamos con una apertura mucho más grande y que de repente los límites para poder acceder a cubrir las audiencias era el espacio. Si no entraba más, pero si no, podíamos entrar. Con un trabajo de prensa muy importante porque nos facilitaba el acceso a los fiscales o a los jueces
o si no, directamente era el propio vocero el que nos daba la nota y nos informaba acerca de la marcha del hecho. En Salta, como bien se ha señalado aquí, a partir de la instalación de la oficina de prensa, ya aquí mudados a tribunales, nos hemos encontrado con una predisposición ya mucho mayor de parte de la gente de prensa, como para resumirnos en la marcha del expediente, en cualquiera de los casos que se vaya tratando, y volvemos a encontrar, y me hago cargo de lo que digo, no hablo por todos mis compañeros, nos vamos a encontrar con muchas restricciones en cuanto al acceso a los magistrados y a los fiscales fundamentalmente. A partir de la reforma que ha tenido el sistema judicial en Salta, hoy por hoy es imposible hablar con algún fiscal. No solamente por una cuestión de tiempo, o porque no está en ese momento, o porque está en la audiencia, o algo por el estilo, que es algo absolutamente normal, por todo su trabajo, sino porque parecería ser que hay ya disposición completa del mismo fiscal de decirle a sus empleados que cuando llame la prensa no hay declaraciones para nadie. Esto sorprende en la medida que se trata del Ministerio Público, que es supuestamente el Ministerio de la Gente, el Ministerio que representa al pueblo, y más allá de que obviamente hay partes interesadas, que son las víctimas, que son los acusados y demás, y que de repente no se puede violentar una investigación, pero de repente también hay un requerimiento de la opinión pública, que son los límites que mencionado el doctor, que seguramente un punto intermedio donde la opinión pública quiere saber al menos qué se está haciendo, quién se va a citar, en qué estado del expediente se encuentra, si va a haber una nueva situación indagatoria. O sea, la gente tiene habilidad por conocer y es el medio que transmite esa dinámica. Por eso creo que hay un déficit en este sentido en este momento en el Poder Judicial, ya sea tanto por el Ministerio Público como por parte de los jueces, de tener o de permitir un mayor acceso a la información. Generalmente se consigue información desde la oficina de prensa, pero hay veces que la importancia del diálogo con quien maneja el expediente, en este caso ahora con los fiscales, es de suma importancia para poder dar una información completa y fidedigna. Y yendo ya directamente a lo que fue y anteriormente hemos podido cubrir otros juicios en los que hemos tenido acceso, el caso de Lina, el caso Hoyos, hubo acceso a las salas de audiencia, pero el único cuestionamiento que no se podía tener aparatos electrónicos, solamente papel y lápiz, ¿no? Y lo que rompió todos los sistemas sin duda fue el juicio por el crimen de las turistas francesas. Acá, compañero, ha escrito crónicas al instante de todo lo que estaba ocurriendo con su notebook, otros compañeros también con la notebook de Twitter, relatando cada frase de los testigos, nosotros como cronistas radiales con el celular y apenas teníamos que salir al aire abriendo la puerta y volviendo a entrar al ruido que eso provocaba, pudiendo salir al aire y contándolo como iba marchando la audiencia. Se trabajó, creo, con una libertad absoluta, inédita, esto de la transmisión por internet a través de 2 canales del CIC que podían levantar nuestros medios en Buenos Aires en forma inmediata. La verdad que hemos asistido a una cobertura inédita, absolutamente libre, en la que hemos podido ser los ojos de la gente, de la opinión pública, que también lo podía haber hecho en su casa a través de internet y siguiendo las audiencias. Hemos asistido a las teleconferencias que se han hecho desde España, desde Buenos Aires, con distintos testigos, y hemos sido una especie, ahora que está en boga esto del juicio por jurado, que se está tratando de instalar acá como una modificación para los juicios más graves en Salta. Yo creo que este juicio, esta cobertura del juicio del crimen de la francesa, nos transformó a todos en jurado. Todos hemos practicado, porque todos a partir de lo que íbamos viendo teníamos nuestras propias conclusiones de cuál iba a ser el veredicto. Fue un gigantesco jugado de miles de personas que fueron siguiendo. Creo que muchos no se equivocaron porque en definitiva el veredicto terminó siendo lo que mucha gente creía que esto iba a pasar. Por eso creo que ha sido una experiencia muy muy importante y de la cual yo creo que hoy por hoy no hay marcha atrás. Yo creo que a partir de esta cobertura, por lo menos en estos juicios que consisten de manera tan especial la atención de la opinión pública, no van a poder hacerse de otra manera. Muchas gracias.
tardes. Yo soy Daniela Postigo, periodista del diario El Tribuno, y vengo a compartir con ustedes la cobertura que hicimos a través de la red social Twitter, puntualmente. Algo ya habían estado hablando los colegas que me precedieron sobre cómo se utilizó esta herramienta, pero yo quiero contarles la experiencia a ustedes. Personalmente me ha tocado dar esta cobertura, primera vez en mi carrera profesional que hago la cobertura de un juicio, y además un juicio de esta envergadura. A través de la red social, porque yo soy periodista del área de internet, manejo las redes sociales del diario El Tribuno en determinados momentos del día. Entonces, por eso fui parte del equipo seleccionado para dar cobertura a este juicio. Hay mucha gente aquí que es joven, gente que no es tan joven, tal vez no todos tengan conocimiento de qué es Twitter. Entonces, antes de hablar, voy a hacer un pequeño repaso de qué es la red social para que tengan dos ideas de qué es lo que estamos hablando y de cuál es el significado de haber dado cobertura al juicio por el crimen de las turistas francesas a través de esta red social. Bueno, Twitter es una red social de microblogging, se llama así porque la mayoría de ustedes debe conocer que en Internet utilizar un blog es una herramienta para escribir o publicar información y compartirla. Microblogging es un espacio más reducido, es decir, Twitter permite una publicación de hasta 140 caracteres como mucho. Eso es lo que utilizamos en el diario durante toda la cobertura de este juicio. Es más informativa que Facebook, también es algo que se destaca, porque a Facebook se lo utiliza generalmente, la mayoría de las personas en realidad lo utilizan generalmente para compartir cosas con amigos, para estar en contacto con sus seres queridos, para compartir fotos. Algunos sí lo utilizan para informarse también. De hecho, todos los medios de comunicación tienen cuentas en Facebook, el Tribuno también la tiene, pero Twitter es considerada entre las redes sociales como la informativa por excelencia, ¿no? Esto nos sirve a los medios de comunicación principalmente para medir el pulso de la opinión pública. En Twitter hay un comentario constante por parte de la gente opina sobre temas de la vida cotidiana, temas de la realidad que los afectan, economía, política, cultura. También, por supuesto, opinan sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema que les interese, pero se habla mucho sobre los temas de la realidad. Entonces nos sirve a los medios de comunicación para saber qué opina la sociedad sobre determinados temas y también saber qué es lo que le interesa a la sociedad. La cuenta del diario El Tribuno tiene hoy, actualmente, 28.900 seguidores. Pueden considerar que es una cifra tal vez baja, tal vez alta, según el lugar desde donde se la mire. Para nosotros es muy valorable esa cifra porque el Tribuno es un medio local, un medio de la región norte del país, que tiene seguidores que son genuinos. Toda la gente que está contemplada en esa cifra ha elegido seguir al Tribuno como medio de comunicación para informarse. El Tribuno no hace campañas para obtener seguidores y no compra paquetes de seguidores, que es algo que también se suele utilizar. Es algo, les explico, se compra un grupo de X cantidad de seguidores a un precio y suma al número total de seguidores que tiene esa cuenta. ¿Qué es un hashtag? Un hashtag es un agrupador, es una manera de agrupar un tema, es una herramienta que tiene Twitter que nos permite tener en un solo lugar un tema determinado. Se abrevia con las siglas HT y su icono es el numeral. Como simplemente un hashtag ante un determinado tema se plantea una palabra o una frase que pueda representarlo, que pueda ayudar al usuario a saber de qué se está hablando y se lo acompaña con